Me llamo Elena y nunca imaginé que, a mis 60 años, mi vida daría un giro tan abrupto que haría que cada recuerdo pareciera un vidrio bajo la lluvia, fragmentado, brillante y cortante. Desde niña, creí en las certezas, el hogar como refugio, el matrimonio como puerto. Crecí en una casa donde las sobremesas eran largas y las voces, templadas. Por eso, cuando mis 25 años me empujaron a unir mi vida con la de Miguel, pensé que estaba sembrando para siempre. No fue así. Al principio todo siguió el guión que esperaba: risas, proyectos compartidos, la compra del primer coche, la emoción de decorar la cocina. Miguel tenía una bondad que parecía inacabable, y yo, con mi carácter paciente, pensé que éramos la suma de dos fuerzas equilibradas. Con el tiempo, sin embargo, las pequeñas grietas empezaron a aparecer. Al principio las noté como sombras al fondo de la habitación, ausencias en la conversación, silencios que se alargaban cuando antes hubiéramos reído. Eran señales que evitaba mirar porque me aterraba lo que podían anunciar. Trabajábamos, nos pagábamos cuentas, cuidábamos de nuestra casa con la rutina de quienes han decidido cumplir una promesa. Pero las rutinas a veces son trampas que aprisionan las palabras que deberían decirse. Miguel tenía, como muchos hombres de su generación, la costumbre de guardarse los problemas, de disfrazar el cansancio con una sonrisa mecánica. Yo, en cambio, necesitaba nombrar las cosas para darles forma y buscarles solución. Esa diferencia que parecía menor, con los años se transformó en abismo. Las peleas comenzaron a ser más frecuentes. No eran escándalos estridentes, eran distancias que se cerraban en la mesa del comedor mientras la televisión emitía un murmullo indiferente. Lo que antes resolvíamos con una tarde de paseo o con una copa compartida, ahora requería que alguien cediera. Y nadie cedía. Miguel, orgulloso y silencioso, guardaba en su pecho una mala costumbre, la idea de que pedir ayuda era sinónimo de debilidad. Yo, exhausta de insistir, me fui acostumbrando al eco de mis propias palabras. Hubo, claro, momentos de ternura que aún conservo con celo. A veces regresábamos de la ciudad con bolsas llenas de pan y una promesa mudada en la mirada: mañana será distinto. Pero el mañana se fue convirtiendo en una repetición vana. Yo comencé a intentar comprender qué no decía Miguel, intenté descifrar sus cartas internas. Lo miraba mientras dormía y deseaba que me confesara lo que le pesaba. Él solo sonreía con el cansancio del tipo que ha luchado callando. El quiebre no fue una sola cosa. Fue la acumulación de pequeñas renuncias. Un día, tras una discusión por asuntos que hoy me parecen ridículos, Miguel dijo una frase que lo cambió todo: necesito tiempo para pensar. No añadió más. Esa noche no durmió en nuestra cama. Salió y regresó temprano por la mañana con ojeras y una claridad fría en la voz que nunca antes le había escuchado: creo que debemos separarnos, Elena. La palabra, separarnos, cayó como un techo sobre nosotros. No hubo gritos, hubo un silencio que hablaba por los dos. Habíamos incumplido la promesa que nos habíamos hecho años atrás y, en el lugar donde debería haber habido lucha, hubo un acuerdo silencioso para dejar que las cosas siguieran su curso. El proceso fue doloroso, pero no espectacular. Había papeleo y conversaciones mediadas por abogados, pero sobre todo había soledad. Los amigos se movían con torpeza alrededor nuestros, como si la enfermedad fuera contagiosa. Algunos tomaron partido, otros se distanciaron para no elegir. Yo sentí, por primera vez, la fragilidad de mi identidad cuando ya no era la mitad de, sino simplemente, Elena. Me enfrenté a la necesidad de reconstruirme y no sabía por dónde empezar. Fue entonces cuando la madre de Miguel, a quien siempre llamé Carmen, se convirtió en figura inesperada en esta historia. Conocía a Carmen desde que nos casamos. Era una mujer de manos ásperas por el trabajo en el jardín, risueña, con esa voz de soplo cálido que parece venir de otra época. Jamás imaginé que llegaría a necesitarla, ni que ella se convertiría en el hilo que sostendría a mi ex marido en el vacío que quedó tras el divorcio. Al principio mi relación con Carmen fue cordial, distante por respeto. Ella adoraba a su hijo y entendía, como muchas madres, los límites entre el cariño y la injerencia. Pero las vueltas de la vida tienen formas curiosas de alterar lo conocido. Tras la separación, la vi acercarse a Miguel de manera que me sorprendió. No con reproches ni acusaciones, sino con una constancia casi silenciosa, llamadas a deshoras,
platos de sopa dejados en el umbral, una presencia que no exigía explicaciones. Observé desde la distancia el modo en que su voz amansaba las tormentas de Miguel, la manera en que su nostalgia parecía curar algo que no sabía cómo nombrar. No voy a fingir que fue fácil de ver. En ocasiones sentía una punzada de celos, una sensación absurda, quizá, dirigida no a una nueva amante, sino a la relación antigua y sin artificios que madre e hijo siempre habían tenido. Recordaba a la niña que yo fui, observando la devoción hacia una madre que no supe tener y me pregunté si mi resentimiento venía de viejas carencias. Hubo noches en las que me sorprendí pensando en las risas que alguna vez compartió Miguel con su madre, y me dolía que esas risas estuvieran ahora fuera de mi alcance. Carmen, sin embargo, no buscó sustituir nada. No intentó reconstruir lo que se había roto entre nosotros, más bien cuidó de Miguel como si entendiera que el dolor tenía una geografía propia y que, para recorrerla, hacía falta compañía paciente. Le había cocinado su plato preferido cuando mi ex se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Llamaba para preguntarle si había comido, si se abrigaba. Le mandaba cartas con recortes de revistas que hablaban de cosas banales, consejos para mantener las plantas, recetas de invierno, pequeñas trampas para la soledad. Lo que yo no esperaba era el efecto que ese cuidado tendría en él. Miguel, cuya coraza parecía impenetrable, comenzó a abrirse de a poco. Las llamadas que antes terminaban en monosílabos se transformaron en conversaciones donde compartía recuerdos, miedos y, con el tiempo, planes. No eran planes grandiosos, ninguno lo fue, sino sencillos: arreglar la persiana de la cocina, volver a leer aquel libro que siempre había querido terminar, visitar una exposición de cuadros. Cada pequeño objetivo era una puntada en la curación de una herida que, aunque profunda, podía cerrarse con paciencia. Me enteré de todo ello de la forma más humana posible, por amigos en común, por mensajes que no tenían destinatario, mensajes que encontraba en la bandeja de un correo que compartíamos por motivos antiguos, por la vista ocasional de Miguel saliendo del piso de su madre con una bolsa de pan. No hubo confrontación directa entre Carmen y yo, más bien, hubo un reajuste silencioso de los límites. Yo me obligué a mirar hacia adentro, a comprender mis propias reacciones. ¿Qué significa aceptar que alguien a quien amaste encuentre consuelo en otra persona? ¿Cómo sostener la dignidad cuando la vida te empuja a la periferia de la historia que una vez escribiste junto a otro? No voy a negar que hubo momentos de amargura. Me sorprendí a veces sonriendo de forma torcida, preguntándome si mi orgullo me impedía reconocer lo valiente que era Carmen. ¿Qué es la valentía? ¿La de la madre que sostiene sin juzgar, o la de la mujer que aprende a vivir con las migajas de lo que fue? Preguntas fáciles de formular y duras de responder. Con el tiempo aprendí que el aprendizaje no siempre es lineal. Hay días que la memoria te devuelve con precisión la voz de quien ya no está, y otros en los que un olor inesperado, como el del café de la madre de Miguel, te envuelve y te obliga a aceptar que la vida no termina por tu dolor, sino que continúa, con sus pequeñas misericordias. Lo cierto es que, en medio de mi propio proceso, algo cambió, empecé a mirar a Carmen con ojos nuevos. Ya no la veía solo como la madre de mi ex, sino como una mujer que, a su manera, había elegido la compasión por encima del juicio. Había en su forma de estar una sabiduría simple, entender que las personas se rompen y que el cuidarlas puede ser un acto de humanidad. Por primera vez en meses, sentí una emoción que no era rencor sino reconocimiento. Me invadió una comprensión lenta: el mundo se sostiene por hilos invisibles hechos de gestos pequeños. Mi cambio interior no fue inmediato ni absoluto. Hubo recaídas, días en los que la nostalgia me pegaba con fuerza y me dejaba sin aliento. Pero a medida que pasaba el tiempo, acepté que aferrarme al pasado era como intentar detener la marea con las manos. Comencé a hacer cosas que antes había postergado, retomé la clase de pintura a la que había asistido en mi juventud, planté geranios en la ventana, escribí cartas a viejos amigos. La vida, aunque frágil, ofrecía resquicios de luz. Y en esos resquicios también habitaba la historia de Miguel y su madre. Recuerdo un día claro de otoño cuando, por curiosidad y quizás por necesidad, fui a visitarla a su casa. Carmen me recibió con la puerta entreabierta, y al verme, sonrió con una naturalidad que no pedía permiso. Hablamos de banalidades al principio, del clima, de las flores, y luego nos adentramos en territorios más hondos. No hablamos de Miguel de inmediato,
nuestras palabras fluyeron con la cautela de dos mujeres que buscan no abrir heridas. Pero después, en un momento, al mencionar mi nombre, Carmen me miró con una ternura firme y dijo, Elena, nadie tiene una historia perfecta. Lo importante es cómo continuamos. No era consuelo barato, era una verdad dicha con la sencillez de quien ha visto el dolor y ha decidido no dejarse atrapar por él. Esa frase me quedó pegada. Durante semanas la repetí en la soledad de mi cocina como si fuese un mantra, lo importante es cómo continuamos. Y al repetirla, descubrí que continué. No fue un milagro, fue la acumulación de actos pequeños y, sobre todo, del permiso que me di para vivir de nuevo. Miguel también continuó. La red que su madre tejió a su alrededor no le devolvió lo que había perdido conmigo, pero le ofreció un sostén necesario para recomponer su día a día. En esta primera parte de mi historia no quiero levantar juicios ni dictar culpables. Lo que deseo es contar, desde la honestidad, cómo el cuidado inesperado de una madre hacia su hijo se convirtió en un elemento determinante en la vida de quienes fuimos testigos. No todo es dramático, no todo es heroico. A veces la vida se compone de actos discretos, una sopa en la noche, una llamada temprana, una mano que aprieta a otra en la oscuridad. Son esos pequeños actos, y no los grandes gestos, los que sostienen la historia. Siento, sin embargo, que apenas he empezado a contar lo que pasó después. Hay momentos que necesitan tiempo para revelarse, y hay secretos que, por ahora, prefiero reservar. Aún quedan preguntas sin responder, cómo cambió la relación entre Miguel y yo con el paso de los años, qué consecuencias tuvo para su familia la cercanía renovada con su madre, y, sobre todo, qué decisiones tomó cada uno para seguir adelante. En la siguiente parte, si decides acompañarme, te contaré cómo la constancia de Carmen abrió puertas inesperadas, cómo los gestos cotidianos se transformaron en decisiones vitales y qué lugar ocupé yo cuando las piezas de nuestro viejo rompecabezas comenzaron a moverse otra vez. Pasaron los años, y el tiempo, con su manera silenciosa de ordenar las cosas, fue borrando los bordes del dolor. Miguel envejeció con serenidad, y Carmen, esa mujer de manos firmes y alma templada, siguió acompañándolo hasta su último día. Cuando ella partió, la ciudad pareció quedarse sin una voz cálida. Recuerdo haber ido al funeral, sin avisar a nadie, solo para agradecerle en silencio lo que había hecho por él, y, sin saberlo, por mí. Miguel me vio entre la gente. Nos cruzamos las miradas, y en ese instante, sin palabras, comprendimos todo lo que habíamos vivido. No había rencor, ni nostalgia ardiente, solo una paz madura, una gratitud tranquila. Él se acercó y me dijo despacio, mi madre siempre decía que los afectos no se pierden, solo cambian de forma. Nos abrazamos. Fue un gesto breve, pero lleno de significado. En ese abrazo entendí que lo que comenzó como una historia de separación había terminado siendo una historia de reconciliación, no entre dos amantes, sino entre dos almas que aprendieron a dejar ir. Esa noche, al volver a casa, encendí una vela y pensé en Carmen. En su sabiduría sencilla, en su manera de curar sin pedir nada. Me di cuenta de que, al final, todos necesitamos a alguien que nos sostenga cuando la vida se desmorona, alguien que nos recuerde que seguir adelante también es una forma de amar. Y mientras la llama titilaba suave, supe que había llegado el momento de cerrar este capítulo. No con tristeza, sino con gratitud. Porque, a pesar de todo, habíamos aprendido, Miguel, Carmen y yo, que incluso después del amor, aún queda ternura.